Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Coco Mercury. Hoy le vamos a estar hablando sobre las normas comunes de auditoría que encontramos bajo la resolución técnica 37. Eh, ¿Qué son? ¿A qué se refiere cuando hablamos normas comunes? Son criterios establecidos para poder establecer a la hora de hacer una auditoría de los estados contables dentro de la República Argentina. Son principios básicos que, bueno, obviamente son obligatorios. En primer lugar, tenemos que hablar sobre las condiciones básicas de estas normas comunes. ¿Cuál es la primera? La primera es que el auditor tiene que tener independencia para poder realizar el informe de auditoría. Eh, bueno, la resolución técnica lo justifica no definiendo lo que es independencia, sino diciendo lo que no es independiente. O sea, cuando no se considera independiente un auditor. Aquí da cinco razones, o bueno, cinco motivos. En primer lugar, no se considera relación de no se considera que el auditor es independiente cuando hay una relación de dependencia. Esto quiere decir que el auditor, bueno, se encuentra eh, sí, bajo relación de dependencia, o sea, percibiendo un salario por parte del ente auditar. Pero esto tiene una salvedad. Nos dice que no se considera relación de dependencia cuando eh, el auditor, o sea, el profesional independiente, eh, lo que haga es preparar la documentación contable, preparar los estados contables y como tercer requisito nos habla que percibe honorarios. Digamos, se cumplen estas tres, no estamos hablando de relación de dependencia, por lo tanto puede ser independiente y puede preparar el informe de auditoría externa. Como eh, segunda condición, estamos hablando de lo que sería la familia, los familiares. Estamos hablando que no existe independencia cuando encontramos consanguinidad en cuarto grado o afinidad en segundo grado. Consanguinidad habla sobre los lazos familiares directos por sangre, y afinidad es cuando tiene que ver con el cónyuge del independiente. Eh, Hay varias formas para calcular el grado. Una, por ejemplo, sería yendo entre cuántos pasos hay que dar entre un pariente y otro para establecer el grado de parentesco, o sea, el grado de consanguinidad. Por ejemplo, entre un primo y el profesional independiente sería cuarto grado, porque del primo saltamos al padre, que sería el tío, ahí ya tenemos uno. Después del tío al abuelo, dos. Del abuelo a lo que sería el padre del profesor independiente, tres. Y del padre al hijo, que es el mismo independiente, cuatro. Ahí ya tenemos el cuarto grado. Ese sería el segundo. El tercero, estamos hablando de que el profesional independiente, o sea, no se considera que tiene independencia cuando hay intereses significativos en el ente. En cuarto lugar, tampoco hay independencia cuando este es socio, administrador o director de este mismo ente, salvo que estemos hablando de una asociación civil sin fines de lucro, por ejemplo los clubes de fútbol. Y como
quinta restricción a lo que no se considera independencia, estamos hablando de que eh, la remuneración que percibe el profesional sea en base a la conclusión a la que llega, o sea, la opinión, si los estados contables reflejan o no la realidad económica, o por el otro lado, su remuneración va a ser en base a un porcentaje del resultado de ejercicio. Ahí ya tenemos las 5 condiciones que marcan si un profesional es independiente o no. Y después estamos hablando de qué es lo que engloba este concepto. Bueno, engloba en primer lugar a la vinculación económica por un lado. Tenemos vinculación económica cuando estamos hablando de un ente con relación a otro ente. Esto quiere decir que, o sea, si el auditor tiene que auditar sobre estos contables de dos entes, si no pueden uno, ya no pueden otro, con las condiciones que haya una vinculación de tipo capital. Aquí estamos hablando de la sociedad controlada y controlante, cuando hay voz y voto de una sobre la otra. Por otro lado, estamos hablando de vinculación de personas, cuando el gran componente de los socios, directores o administradores son casi iguales en los docentes. O sea, el mismo director, o sea, me ponen Juan Pérez es director de A y también director de B, y así con los demás. Y como tercer, tercer alcance, estamos hablando sobre las especialidades, que quiere decir que, por ejemplo, no sé, para producir cierto producto, una empresa se dedica a la venta, otra que es su único proveedor es otra que lo produce y otra que lo comercializa. O sea, estarían siendo tratados como un único grupo. O sea, es evidente que una depende de la otra y se debería tratar como si fuese un solo ente. Por otro lado, el otro alcance tiene por parte del equipo de los profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se hace un informe de auditoría, normalmente se hace bajo un equipo de trabajo. Este equipo de trabajo destaca que